Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestra cátedra ambiental. Estoy con el profesor Juan Camilo Villegas Palacio, mi nombre es Cristina López Gallego y en esta ocasión vamos a hablar sobre posibles soluciones para enfrentar la crisis ambiental. En particular vamos a hablar un poco de soluciones basadas en naturaleza. Es esta idea que pretende ser una idea pues como sombrilla para abarcar muchas de las estrategias que hemos usado para enfrentarnos a temas del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y otros aspectos de la crisis ambiental, en la cual queremos usar las dinámicas de la naturaleza, trabajar con la naturaleza para enfrentarnos a estas crisis. Entonces vamos a hablar un poco en particular de las estrategias que usamos para enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Juan Camilo, ¿nos puedes empezar explicando qué es esto de mitigación de cambio climático? ¿Qué podemos hacer para frenar un poco las causas del cambio climático? Bueno, esa es una buenísima pregunta, además porque es muy urgente. Necesitamos, el panel intergubernamental de cambio climático nos dio una alerta hace un par de años y es que para el año 2030 tenemos que alcanzar unos niveles de mitigación de las causas del cambio climático suficientes para que la temperatura del planeta no esté 1,5 grados centígrados por encima de lo que estaba hace 200 años. Para eso, toda la humanidad tiene que actuar ya, y a eso es a lo que nos referimos con estrategias de mitigación. Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento. Para eso, entonces, hay que hacer reconversión en la industria, hay que modificar los hábitos de las personas y de las naciones y uno de los mecanismos súper importante para conseguir eso y que tiene relación además con la biodiversidad es conservar los ecosistemas y restaurar ecosistemas naturales, porque particularmente los bosques y particularmente los bosques tropicales son muy importantes porque toman dióxido de carbono, gases de efecto invernadero de la atmósfera y los almacenan y los guardan en materia orgánica de los árboles, en el suelo, en las raíces, en fin. Entonces, hay una serie de estrategias que involucran comportamientos individuales, compromisos de los gobiernos y conservación de ecosistemas para disminuir la velocidad a la que está cambiando el clima. Esa es una cosa importante también de aclarar, y es que el cambio climático no para. El cambio climático, lo que necesitamos hacer como humanidad es desacelerarlo para garantizar nuestra propia sobrevivencia en el planeta como especie. Cristina, ¿y qué estrategias podemos usar para frenar la pérdida de biodiversidad? Bueno, en el caso de la pérdida de biodiversidad también tratamos de hablar de una gestión integral, desde la toma de decisiones de cómo ordenamos nuestros territorios hasta cómo implementamos acciones individuales y colectivas, como tú nos estabas diciendo. En términos de ordenar el territorio, tenemos que empezar a tomar decisiones consensuadas, en donde tengamos la oportunidad de hacer consensos entre muchos actores diferentes en cuanto a dónde sí vamos a hacer agricultura y dónde no, dónde sí podríamos hacer minería o no, en dónde tenemos que enfocarnos específicamente en conservar la biodiversidad, etcétera. Pero de nuevo, estas decisiones tienen que ser tomadas entre todos los actores con buena gobernanza, que llamamos, ¿no? Y específicamente para proteger la biodiversidad, pues las estrategias más importantes que usamos son las que llamamos estrategias de conservación basadas en áreas, como áreas protegidas, públicas, privadas y otras estrategias en donde manejamos todo un territorio, puede ser una cuenca o un territorio grande, justamente con el objetivo de principalmente proteger la biodiversidad. Eso no quiere decir que allí no puedan haber asentamientos humanos o que no se pueda hacer algo de agricultura sostenible o otras actividades productivas sostenibles, pero sí necesitamos designar unas áreas grandes y que a veces estén bien interconectadas, en donde el objetivo central sea proteger a la biodiversidad. Y bueno, hacer uso sostenible también de la biodiversidad. Podemos usar los bienes y servicios de la biodiversidad, pero sin degradarla, ¿no? Pero además, pues ya tenemos muchos sitios en el planeta que están muy degradados, entonces hay sitios en donde vamos a tener que recuperar la biodiversidad que hemos perdido o estamos perdiendo, entonces allí hablamos de restauración ecológica. Entonces también tenemos que decidir cuándo y dónde y cómo y con qué fines,
vamos no solo a proteger la biodiversidad, sino también a hacer restauración de la biodiversidad, que es mucho más que solo sembrar árboles, porque estamos diciendo que tenemos que recuperar funciones de ecosistemas, que además no son solo bosques, hay muchos otros tipos de ecosistemas, entonces necesitamos también compromisos muy serios, también hay agendas internacionales con compromisos al 2030, al 2050, para mejorar la conservación de la biodiversidad en general. Juan Camilo, nos decías ahorita que el cambio climático ya está sucediendo, seguirá sucediendo, entonces hay consecuencias de las cuales no nos vamos a poder librar tan fácilmente. Hablamos entonces también de adaptación al cambio climático. ¿Nos puedes explicar más sobre eso? Claro, eso es muy importante. Digamos, lo primero que necesitamos hacer como humanidad es lo que decíamos hace un momentico, mitigar nuestro impacto para que la velocidad a la que el clima está cambiando disminuya. Sin embargo, como decíamos en otra ocasión, el cambio climático ya es una realidad. Desde hace varias décadas es evidente. Entonces, las sociedades humanas y también los ecosistemas y las demás especies, pues necesitamos adaptarnos a esos cambios. Y para esa adaptación es necesario entonces tener mecanismos internacionales que nos permitan en las regiones más vulnerables y en las regiones más impactadas por el cambio climático tener programas para enfrentar los retos que nos puede traer ese cambio climático. Es evidente y ya es visible en el mundo que existe desplazamiento climático, es decir, sociedades enteras, naciones enteras, pueblos que tienen necesidad de migrar hacia otros sitios porque el lugar en donde ellos viven ya no es viable para mantener el estilo de vida y los tipos de modos de vida que tenían las personas. Esas son estrategias de adaptación que necesitan acompañamiento y financiación de los gobiernos nacionales y también de la comunidad internacional para poder encontrar las mejores oportunidades para, digamos, restablecer las comunidades. Hay muchos otros impactos también que mencionábamos en otras ocasiones, por ejemplo, la pérdida de seguridad hídrica. Entonces hay que tomar acciones en términos de infraestructura, de tecnología, pero también de restauración de ecosistemas, eso es importantísimo para disminuir el impacto de escasez de agua, por ejemplo, o de extremos climáticos. La vegetación natural, los bosques, cumplen un papel importantísimo de regulación de temperatura en la superficie. En las propias ciudades el arbolado cumple un papel importante en regulación microclimática y también en salud pública. Entonces, los planes de desarrollo y los gobiernos deben enfocarse ahora en mecanismos de adaptación para hacer que los impactos que existen y no son evitables sean lo menos posible y que causen un impacto lo menos negativo posible en las sociedades y los ecosistemas. Cristina, ¿qué estrategias hay para enfrentar la crisis de la biodiversidad? ¿Y esas estrategias además te parece que son útiles para enfrentar la crisis climática? Sí, yo creo que hay razones para ser optimistas, porque justamente mira que muchas de las estrategias que tú nos estabas describiendo para enfrentar el cambio climático son estrategias que también podemos usar para enfrentar la pérdida de biodiversidad. Desafortunadamente en algunos casos ha sucedido que se han implementado ciertas acciones, por ejemplo, para capturar carbono, pero que han degradado la biodiversidad en algunos sitios. Por ejemplo, sembrar especies exóticas de árboles en un sitio y destruir la biodiversidad nativa. Y eso no solo es contraproducente para la biodiversidad, sino que además normalmente resulta ser menos efectivo incluso para la captura de carbono, para el cambio climático. Entonces tenemos que pensar en soluciones en las cuales la naturaleza, ¿cierto?, nos ayude, digamos, a recuperar sus propias dinámicas. Entonces cuando estamos hablando de aumentar la diversidad en los sitios urbanos, cuando estamos hablando de hacer más áreas protegidas, públicas y privadas, cuando estamos hablando de hacer restauración, todas esas cosas nos van a ayudar a recuperar biodiversidad, a evitar más pérdida de biodiversidad y al mismo tiempo nos van a ayudar a enfrentar el cambio climático. Y pues también, como hablábamos antes, las causas subyacentes del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad tienen cosas en común. Entonces, por ejemplo, hacer transformaciones en la manera en cómo cultivamos y cómo hacemos ganadería, hacer transformaciones en cómo hacemos ciertos procesos industriales. Todo eso puede ayudar al mismo tiempo a enfrentar el cambio climático y también la pérdida de biodiversidad y otras problemáticas ambientales. Entonces, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que
de verdad invirtamos los recursos que se necesitan para enfrentar estas crisis ambientales de manera común. Entonces con eso queremos dejarlos con el mensaje de que tenemos soluciones, tenemos opciones, somos capaces de enfrentar las crisis ambientales, pero necesitamos compromisos de todos los actores de nuestras sociedades, en todos los niveles, desde el local hasta el nacional al internacional, para enfrentar la crisis ambiental. Y esperamos que todos ustedes y todas ustedes también se nos unan en este reto tan importante que tenemos ahora como humanidad.